Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Proverbios capítulo 15, el valor de la humildad. Te invito a orar. Amante Padre eterno, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por tus múltiples bendiciones. Gracias, Padre, por el perdón de los pecados. Y en este momento nos acercamos para pedirte que nos envíes la presencia de tu Espíritu para que podamos estudiar juntos este capítulo de Proverbios y podamos sacar las mayores lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Padre, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Los Proverbios de Salomón son consejos muy especiales que nos ayudan en la formación del carácter. El capítulo 15 nos presenta varios proverbios, pero no desarrollan un tema particular, pero que son orientaciones muy importantes que nos ayudan en ese proceso importante de la vida. Vamos a tomar algunas lecciones de este capítulo. La primera lección a aprender es cómo tratar con una persona enojada o airada. Temas del versículo 1 y el versículo 18. Una acción genera una reacción. Leamos el versículo 1. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Si una persona está airada y nosotros respondemos con la misma ira, el resultado es una disputa que puede terminar en tragedia. Pero si rompemos la cadena y ante una acción airada respondemos con palabras amables, eso puede aplacar la ira. Se trata de actuar con sabiduría. Solo cuando uno está lleno de genuino amor por otros puede dar respuestas blandas y apropiadas. El verdadero amor con frecuencia inducirá a guardar silencio hasta que se pase la ira, pero este silencio debe ser cariñoso y amante y no solo debe ser de labios cerrados y miradas duras. Elena de White da el siguiente consejo. Si os dicen palabras violentas, no repliquéis jamás con el mismo espíritu. Recordad que la blanda respuesta quita la ira. Y hay un poder maravilloso en el silencio. A veces las palabras que se le dicen al que está enfadado no sirven sino para exasperarlo. Pero pronto se desvanece el enojo contestando con el silencio, con espíritu cariñoso y paciente. Ministerio de Curación, página 386. Esto requiere dominio propio y una disposición a ceder y evitar confrontaciones innecesarias. El versículo 18 complementa al decir: el hombre iracundo promueve contiendas, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ser tardos para la ira. Necesitamos ejercer control de nuestras emociones. No es bueno reaccionar airadamente contra toda provocación o circunstancia. Hemos sido llamados a ser pacificadores, es decir, que procuremos buscar paz con las personas que nos rodean. Es mejor pensar antes de actuar y no actuar y después darnos cuenta de nuestra equivocación. ¿Cuántos problemas nos evitamos si pensáramos antes de actuar o hablar o responder con ira? Se nos invita a tener control de nuestras emociones, a controlar nuestra ira y tener cuidado de pronunciar palabras que después será difícil de reparar el daño hecho. El siguiente comentario debería hacernos reflexionar al respecto. Dice Elena de White: las palabras impetuosas siembran semillas que producen una mala cosecha que nadie querrá recoger. Nuestras palabras afectan nuestro propio carácter, pero aún más poderosamente el carácter de otros. Solo el Dios infinito puede medir el daño que se hace con las palabras descuidadas.
Esas palabras brotan de los labios y quizás no tengamos la intención de hacer daño a alguno. Sin embargo, son el índice de nuestros pensamientos íntimos y nos dan resultados que favorecen el mal. ¿Cuánta desdicha se ha producido en el círculo familiar al hablar palabras irreflexivas y crueles? Las palabras ásperas causan encono en la mente, quizás durante años, y nunca pierden su efecto doloroso. Como cristianos, deberíamos considerar la influencia que tienen estas palabras en las personas con quienes nos relacionamos, ya sean creyentes o no. Se observan nuestras palabras y se hace agravio con expresiones irreflexivas. Ningún trato posterior con creyentes o incrédulos contrarrestará del todo la impresión desfavorable de palabras irreflexivas y necias. Nuestras palabras dan evidencia del tipo de alimento que nutre el alma. Esto lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, la página 1177-1178. Así que tengamos cuidado con nuestras palabras. Ahora, somos invitados a ser sabios al hablar, no hablar por hablar, sino que nuestras palabras aporten bendición para los demás. Este es el tema de los versículos 2, 4, 7, 14 y 28. Se compara al sabio y al necio. Veamos el versículo 2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios dice sandeces. Durante los 2 últimos siglos el conocimiento ha aumentado muchísimo y ese aumento es cada vez más rápido. Sin embargo, la gente que ha adquirido tanto conocimiento no es más sabia que sus antepasados, pues ha rechazado el temor de Jehová y por eso no posee ni siquiera el conocimiento de la verdadera sabiduría. Este conocimiento acumulado amenaza a la humanidad con un futuro terrible. Miremos el versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Las palabras dichas como conviene traen vida y consuelo y fortaleza. La lengua sanadora suaviza las heridas y trae fortaleza, se la compara con el árbol de la vida. Así debemos brillar en el mundo. Elena de White aconseja: practicad el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos lo menos posibles en sus faltas y errores. Cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su vida y carácter. Cultivad el agradecimiento. Alabad a Dios por su amor admirable de haber dado a Cristo para que muriera por nosotros. Nada sacamos con pensar en nuestros agravios. Dios nos invita a medir en su misericordia y amor incomparables para que seamos movidos a alabarle. Ministerio de Curación, página 392. Nuestras palabras deben dar vida y esperanza. La realidad es que para hablar de esta manera debemos beber de una fuente de vida. Versículo 14. El corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Una persona entendida busca conocimiento, busca paz, busca sabiduría de lo alto. Esto no viene por casualidad. La fuente de los necios es la necedad. Nuestra fuente debe ser la palabra de Dios. Pensemos antes de hablar, versículo 28. El corazón del justo piensa antes de responder. La boca de los malvados derrama maldad. La persona buena piensa bien lo que está por decir, no solo para poder ser de más beneficio, sino para no decir apresuradamente algo que pudiera herir a su prójimo. Otro tema que desarrolla este capítulo 15 de Proverbios es la omnipresencia de Dios y su profundo conocimiento. Temas que trata el versículo 3 y 11. Miremos el versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay nada oculto para los ojos de Dios. Esto puede parecer una tormenta para aquel que cree que Dios está buscando cualquier motivo para castigarnos. Y esto es equivocado. Dios no es un justiciero hambriento deseoso de infligir castigo. Dios nos mira con ojos benignos, conoce nuestra debilidad
y está listo para socorrer. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Un proverbio interesante sobre este tema es el que trata el versículo 11. Dice: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. El Seol, los comentadores dicen, se refiere al sepulcro, y el Abadón es el lugar de destrucción. El sentido de este pasaje es claro. Dios conoce el carácter de los muertos y tiene registrados sus actos. Así que, ¿cuánto más no podrá Él discernir lo que está en el corazón y la mente de los vivos? Este capítulo 15 de Proverbios, como en otros, se conoce al joven sabio como aquel que escucha el consejo, presta atención. Temas que trata el versículo 5, 10, 12, 20 y 21, 22, 31 y 32. Miremos algunos pasajes. Versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, el prudente acepta la corrección. Los jóvenes deben tener sus oídos dispuestos a escuchar el consejo de sus padres que han vivido muchos años y la experiencia les ha dado grandes lecciones. Escuchar el consejo del padre trae gozo a los padres de saber que su hijo hará las mejores elecciones. El versículo 20 dice: el hijo sabio alegra al padre, el hombre necio menosprecia a su madre. Aun cuando el niño crezca en años y estatura hasta poder comprender que su madre es humana y falible como otras personas, los estrechos vínculos que lo han unido a ella tienden a inspirarle hacia la misma un sano respeto. Solo el que ha perdido la decencia podrá eliminar esos primeros recuerdos hasta el punto de menospreciar a su madre. Versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, el que aborrece la corrección morirá. Por naturaleza no nos gustan que nos llamen la atención ni que nos corrijan, hiere nuestro orgullo personal, pero es importante que seamos sabios, que escuchemos las amonestaciones. Quien no lo hace va por el camino equivocado y puede llevarlo a la perdición eterna. Miremos el versículo 12. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. El que se burla de las cosas buenas se une al pecador empedernido para rechazar la instrucción y el consejo. Leamos los versículos 30 y 31. El oído que escucha la amonestación de la vida morará entre los sabios. El que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia. Rechazar la reprensión es rechazar la bondad de Dios. Es meternos en el camino equivocado tercamente y entonces las consecuencias nos convierte en necios. Quien escucha la corrección alcanza entendimiento y morará entre sabios. Es decir, su vida queda garantizada entre los justos por siempre. Los versículos 8 y 9 nos enseña que no es la cantidad de ofrendas de sacrificio que vale ante Dios. Leamos. El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. La oración de los rectos es su gozo. Abominable es para Jehová el camino del malvado. Él ama al que sigue la justicia. Si no es la motivación correcta por lo cual hacemos una entrega al Señor, Dios no lo acepta. En el caso de Caín, su ofrenda era lo mejor de lo mejor, pero no fue aceptada porque su corazón estaba lleno de orgullo y quería hacer las cosas a su manera. Dios no acepta tal ofrenda. Dios lo que acepta es un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Otra realidad tiene que ver con la salud emocional, que está en los versículos 13 y 15. Un corazón alegre hermosea el rostro. Leamos el versículo 13. El corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. El rostro brilla de gozo cuando el corazón está lleno de luz y paz, pero el espíritu se quebranta si hay continuo pesar en el corazón. Cuando se permite que reine la preocupación, las fuerzas se van debilitando y la mente finalmente puede sucumbir. Las dificultades mentales se reflejan en el estado físico del cuerpo. El versículo 16 presenta una verdad
que todo cristiano debe entender y hacerlo parte de sí. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Es mejor lo poco con el temor de Jehová, amando al Señor, siendo guiados al amor de Dios, que tener mucho con amargura, sin Dios y sin su bendición. A pocos hombres se les puede confiar grandes riquezas debido a la fuerte tentación de apegarse a ellas y descuidar la preparación para la vida venidera. A todos los que alcancen la perfección del carácter se les otorgarán las inagotables riquezas de un mundo perfecto. Además agrega algo interesante en el versículo 17. Mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. La comida sana servida con amor es de mayor provecho que un manjar en medio de las disputas y problemas. La hora de la comida debe ser una hora agradable, apacible. De esta manera, la comida se asimila mejor. Versículo 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, la vereda de los rectos como una calzada. La disposición de ánimo afecta todo el ambiente. El perezoso elude sistemáticamente todo lo que parezca difícil, pero cuanto más piensa en las dificultades, más las ve. Cuando el recto avanza persistentemente hacia el cielo, las dificultades se desvanecen delante de él, porque camina paso a paso por fe, por una calzada, un camino allanado, construido muy por encima del mundo. Quienes usan las riquezas o la posición para favorecer sus intereses y menospreciar a las viudas o huérfanos reciben la reprimenda de parte de Dios. Leamos el versículo 25. Jehová derriba la casa de los soberbios, pero afirma la heredad de la viuda. Dios tiene en alta consideración a la viuda y al huérfano y ve con santa indignación que algunos inescrupulosos se aprovechen de su situación para enriquecerse. Dios nos pide que seamos solidarios y ayudemos. La codicia es una de las cosas que Dios aborrece. Por eso es uno de los mandamientos de Dios que está dirigido justo en este punto. El 10º mandamiento nos insta a no practicar la codicia. Por eso Dios no puede bendecir al codicioso, sino que Dios derrama su gracia sobre el humilde. Leamos el versículo 27. Alborota su casa el codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. Dios condena cualquier método que se usa para pervertir el juicio. Las personas por amor a las ganancias se rebaja a vender su honor y estas ganancias no son duraderas. Tarde o temprano se descubren sus actos y perderá todo lo que adquirió deshonestamente. El poder de los pensamientos es el tema que se destaca en el versículo 22 y 26. Algunos pensamientos malos no se llevan a la práctica porque no hay lugar para hacerlo. Por eso no salen a la luz. Pero el versículo 26 dice: abominables son para Jehová los pensamientos del malo, pero las expresiones de los puros son limpias. Igualmente, Dios, que todo lo ve, lo sabe y aborrece esos malos pensamientos, y si queremos nuestra salvación, de ellos debemos arrepentirnos. Dios oye la oración de quien le busca sinceramente. Versículo 29. Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. El Señor no está lejos de nadie, salvo de los que rehúsan buscarlo. Los que se anteponen sus propios deseos a la obediencia a Dios, descubren que sus pecados los han separado de Él. Dios nunca pasa por alto la necesidad de ninguno. Dios nunca olvida el clamor de un alma sincera. Dios desea relacionarse con nosotros por medio de oraciones sinceras. Y termina con el versículo 33. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Esto está en la traducción del lenguaje actual. El temor a Jehová, reconocer su grandeza, su amor, su poder, es el comienzo de la sabiduría. Pero para ello debemos aprender a ser humildes. Eso significa reconocer quiénes somos en realidad, reconocer que necesitamos de Dios, que sin Él nada somos, sin Él nada podemos,
es reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer que solo podemos seguir adelante creciendo cada día si dependemos de Dios. Y eso es lo que nos hace grandes. Apreciado amigo y hermano, Dios nos presenta aquí dos formas de vida, dos maneras de actuar. Para llegar a ser justos necesitamos relacionarnos con aquel que es justicia y verdad. Por eso cada día debemos buscar al Señor a la temprana hora de la mañana y entregar nuestra vida a Él. Que el Señor te ayude a que tu vida camine por el sendero de vida y paz. Es mi oración por ti. Amén.